Hola amigos de Reseñañeras, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito de cine de terror. Y el día de hoy, yo sé que todos están muy tristes porque pues Jerry no nos acompaña, pero por supuesto que no vio la película. Pero hoy sí está con nosotros Deus y Gaby. Den un aplauso, por favor. Y Raúl, que también no está con nosotros. Y el día de hoy es una noche especial y muy diferente para todos aquí en La Torre y en Reseñañeras, porque este programa lo estamos grabando totalmente en vivo y en directo con público. No son aplausos grabados como todas las emisiones, ni risas tampoco son risas grabadas. Ajá, sí existe la gente que está aquí. Y el día de hoy vamos a hablar de una película que en lo personal marcó mi infancia en el cine de terror. Creo que es la primera película que mi papá me dejó ver de terror. No sé por qué eligió esa película, pero fue la primera que vi. Yo sé por qué la elegí. Yo también sospecho. Hay dos razones por las que. Pero bueno, se trata de Crepúsculo del Amanecer, una película de Robert Rodríguez de 1996. Y esta película comprende todo un ciclo de actividades que hicimos en referencia a los vampiros. El evento Chúpame Vampiro, que está por aquí, lo pueden leer, que tuvimos una proyección la semana pasada, ¿no? ¿Hace 2 semanas? Hace 2 semanas. Y bueno, hoy continuamos con la la grabación del capítulo en vivo, y tenemos otras 2 muy buenas películas sobre vampiros y demás actividades. De hecho, tenemos unos premios muy bonitos y quiero presumirles más para que les dé envidia de no haber venido. Tenemos no me alcanza la llegada, no me alcanza. Es temprano. Un fanzine de vampiros que hizo aquí Eduardo Cornejo, muy bonito. Está muy bonito. Una película sorpresa que no se puede decir cuál es, pero es sorpresa. Y una taza de vampiros con muchos dulces. Creo que también hay stickers, no estoy seguro, pero hay muchas cosas. Entonces, si nos están para el viendo, Choco para que vayan a hacerse un análisis. si nos están viendo, vénganse porque todavía alcanzan a participar en nuestras actividades de hoy y ganarse sus bonitos regalos de Chupa de Vampiro. Y bueno, sin más, comenzamos con El Crepúsculo del Amanecer. Deus, me decías que nunca la habías visto. No, nunca la había visto. Era de estas cosas que yo siempre lo he comentado, de que veía mucho el TNT los sábados por la madrugada y los viernes, y para esas horas como que pasaban muchas películas de terror, y la película que recuerdo que pasaban muy seguido era del Crepúsculo al Amanecer, y específicamente en la parte cuando se hace el cagadero con los vampiros. Ajá. Pero nunca le puse atención. Era de esas cosas que pues, mientras estaba jugando con mis primos o platicando, la estaban pasando, ¿no? Obviamente cuando está Salma Hayek todos ahí se quedan pegados, pero como que nunca le presté atención, y sobre todo porque pues mi relación con Robert Rodríguez no es como la mejor, o sea, ¿no? Se me hace un director muy, muy extraño, porque sí es capaz de hacer algo pues sobresaliente, como en el caso de esta película, que a mi parecer creo que es su mejor película, y están otros proyectos que ha hecho como Sin City o incluso la de Alita, que me parece una buena adaptación, pero también tienes que este cabrón está ensimismado en hacer mini espías. Y de hecho el día de hoy que estamos grabando este especial, pues acaba de estrenar la última película de mini espías, que parece ser como un reboot que nadie pidió, pero pues ahí está este cabrón, ¿no? Sí. Entonces como que eso hizo que me alejara mucho. Encima también no soy muy fanático de su trilogía del mariachi. O sea, está curioso y es muy defendible, pero no me parece sobresaliente a nivel fílmico. Así, a nivel técnico pues está muy cabrón, ¿no? Sí. Que la haya filmado con creo que $7,000, pues está muy notorio, pero eso no la hace una gran película por default. Pero la verdad es que no la había visto, la vi hace 2 días y sí me quedé, qué estúpido. Y yo, pues claro que yo sí hago la tarea. No como otros. Pero sí me gustó mucho. No sé si ustedes hayan. Yo creo que Raúl sí la debe haber visto, porque Raúl sí es muy fanático de Tarantino, sobre todo. Sí, esa película creo que fue también la primera que vi de Robert Rodríguez, mucho antes de Desperado y el mariachi, y ya después pero no, a mí desde el principio, es más, ni siquiera sabía quién era Salma Hayek en ese tiempo de mi morrito. O sea, decía, wow, ¿quién es esa vampira? Satánico pandemonio. Pero sí, yo creo que divido esa película como que en 2 partes también, tal cual, como dice ese Deus. Empieza completamente con una película, se le puede llamar como de cine negro a lo mejor, o un poco de acción, como corte criminal. De criminal, o sí. Muy Perros de Reserva. Sí, exacto. Y con el mismo diálogos y ¿cómo se le dice? Como pues no sé, la comedia que siempre maneja también Tarantino, ¿no? Y ya completamente entran
Titi Twister y es completamente otra película. Robert Rodríguez en su campo, ¿no? Desde le gusta moverse. A mí sí me gusta bastante esa película desde chico y me da gusto que la vayamos a ¿Así, Gaby, ya la habías visto? ¿La has visto de tarea? ¿O? La vi desde hace muchísimo, pero tenía un rato que no la había revisitado y la volví a ver en estos días y la verdad es que me gusta mucho. Es como muy mi tipo de peli, no sé a quién se le ocurrió invitarme justo a este, pero yo estoy encantada. O sea. Gracias. La verdad es que sí es... Yo sí la he visto muchísimas veces y es una de mis películas favoritas del género. También creo que es mi película favorita de Robert Rodríguez por mucho, creo. O sea, a mí sí me gusta la saga de Desperado, pero tampoco soy tan fan. O sea, no es así como... Está dominguera, ¿no? Ajá, sí, es algo que es interesante por cómo la hizo, lo que tiene, ciertos elementos que juegan como con una mexicanidad española rara ahí. Pocha. Sí, pocha, que está curiosa, pero tampoco es como las grandes películas, ¿no? Pero creo que Crepúsculo al Amanecer sí es una muy buena película, que como dicen, pues comienza con todo este feeling tarantinesco, porque al final es el guionista, entonces está ahí, su mano se nota que vienen a trabajar juntos y tiene el otro estilo de Robert Rodríguez de vamos a hacer caos, ¿no? Todas esas escenas de acción que Tarantino cuida mucho y trata como de ser un poco medido. Sí, Robert Rodríguez es brutal y le vale, y no importa que de repente un vampiro que le cortan la cabeza se convierta como una especie de hombre lobo raro, ¿no? El mismo disparo que hace un agujero en la pared, a la siguiente escena destruye a 5 vampiros, ¿no? Es como, no le importa no tener ese caos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Deus, en el género de los vampiros, porque al final pues está dentro del género, ¿qué te parece Crepúsculo al Amanecer? Me parece que es muy interesante porque, como lo estaba mencionando, la película se toma muy en serio durante su primer acto. De hecho, es una película muy similar. Me dio mucha risa porque vi a Juliette Lewis y dije, ay, ha de ser la peor persona para pasar vacaciones. Porque, vamos, en Cabo de Miedo, también con Robert De Niro, su familia se va y es acosada por este asesino violador, ¿no? Está en California con Brad Pitt, que ya es la asesina violadora, y en Asesinos por Naturaleza, que también, ¿no? O sea, ningún road trip sale bien con ella. Sí, o sea, road trip con ella, aléjate, ¿no? Entonces como que se toma en este discurso muy... Para mí, Tarantino hay una diferencia a partir de Kill Bill, y previo a Kill Bill como que era muy edgy, o sea, como quería ver qué tanto podía, pues, como presionar lo que podía presentar en cuestión de vulgaridad y de crimen con sus personajes, y los hermanos son seres violentos naturalmente. Por un lado uno está más maníaco, que es el personaje de Tarantino, que se supone que aparte es un violador serial, un degenerado, y tienes al otro que es el personaje de George Clooney, que está más contenido y de hecho es el que lo controla, pero también es un culero, y toda esta construcción va siendo como con esta tensión de no sabes qué está pasando, ¿no? O sea, realmente, ahorita sabemos que son de vampiros, ¿no? Pero casi toda la película se presenta como en este tono de novela criminal, como de las novelas que incluso le está viendo la autoridad, de estos pues no son noir, pero sí de este corte criminal setentero de antihéroe. Entonces cuando llegan a la chichi girada, la chichi apretada, ahí es cuando la construcción está muy interesante, porque llega como este elemento de los vampiros, el elemento sobrenatural, y es en un tono muy de pastiche, como curiosamente es muy cercano, y quizás lograron generar una conexión mucho más lograda con lo que era el Grindhouse, que en su próxima exploración del Grindhouse como tal. Sí, porque aquí como que está exagerado, pero también hay un tono que se mantiene nihilista. Si en el primer segmento de la película no te caían gordos, pero estabas con esta tensión de qué le iba a pasar a esta familia y qué le iba a pasar a estos asesinos, y pensás que iba a haber como un arco de redención de los dos, no pasa, ¿no? No pasa, y curiosamente la gente que te cae mejor de la película termina falleciendo de las formas más... El hermano, o sea, no mames, o sea, de cómo termina siendo una masacre y terminas cagado de risa, o sea, pero sigue siendo como en esta situación muy morbosa, muy trágica, y que no busca como presentar esta redención para los personajes. O sea, porque curiosamente ya hasta el final
pues el personaje de George Clooney sigue siendo un culero. Sí, no se la lleva, le dicen, No, no, no me quedas como quieras, ¿no? O sea, a ver cómo le haces, perdón por tu papá y tu hermano. sí, no, nunca se vuelve así como de, bueno, vamos a hacer ahora Natural Born Killers tú y yo, ¿no? No, de hecho, no sé si sabías como la producción de la película, o sea, cómo surgió del crepúsculo al amanecer, porque es un guión encargado de Tarantino, o sea, no es una idea original, sino de que platicaba con Bob Kurtzman, que Kurtzman es Un maquillaje, ¿no? un maquillista, de hecho fue alumno de Stan Winston, porque él trabajó en Depredador. Ya después haría películas como Wishmaster, que era un clásico del Golden Choice, ¿no? Y entonces como que él les presentó la idea, empezó a desarrollarla, pero como que iba a ser una especie de película secuela de... Vamos, Universal tenía los derechos de Cuentos de la Cripta, por alguna extraña razón, porque Cuentos de la Cripta, la serie de televisión era de HBO, era de la Warner, pero en cuestión de películas, porque salieron unos spin-offs, era de Universal. E incluso la caricatura que pasaban en Fox Kids, para revelar qué tan rucos estaban. Entonces iba a surgir esta película, como que iban a hacer estas franquicias, y Tarantino frenó, no quiso dar su guión, y se empezó a asociar con en este caso Kurtzman. No, con Rodríguez, porque ya empezó a tener En el notoriedad. Four Rooms, ¿no? Estuvieron. Sí, en el Four Rooms. Yo voy a hacer un Lolita Ayala. Entonces empieza como a manipular este guión a favor de las aspiraciones como muy fanfarrónicas de Rodríguez, ¿no? Que es en este caso como su mejor arma y también a veces como su mayor defecto. Cuando no es bien utilizado, Rodríguez termina siendo como, pues nada más como que él entiende su chiste. Sí, porque comienza a ser como un humor justo, ¿no? Como demasiado cercano a él y demasiado que es él, que si no pega, ¿no? Y lo hemos visto en Minespías en todas sus versiones, ahí está. Y bueno, hablando ahorita que hablan de estas partes de dos arcos, ¿no? El arco, digamos, de Tarantino, la parte muy de Quentin y la parte de Robert Rodríguez. La película empieza con una escena que para mí es espectacular, ¿no? Esta parte de cuando llegan a la sesión de servicio. Ajá. Y que está hablando, el diálogo es muy diálogo de Tarantino, ¿no? El diálogo del sheriff con el dependiente es muy eso, hasta parece que tiene una de Tarantino. Y luego estos güeyes escondidos, todo este pedo. A ti, Gaby, de estas dos partes, de estos dos espectros, ¿qué te gusta más y por qué? La parte, como dice Deus, pastiche de Robert Rodríguez, brutal, sin control, o estos diálogos cuidados y que llegan a un estilo de Tarantino. La verdad es que las dos cosas me gustan mucho, porque, o sea, yo sé que ustedes son totalmente anti-mini espías, pero yo crecí en el tiempo adecuado. Está chido. Tengo que admitir que me gustan mini espías, entonces para mí como que esa parte toda descuidada y asquerosa de Rodríguez me gusta mucho, pero al mismo tiempo, o sea, como la manera en la que Tarantino cuida el diálogo y cómo cada diálogo te va aportando algo de alguna manera, no es solo como puesto ahí, porque sí, o sea, me gusta mucho cómo construye los diálogos y las historias, y siento que el hecho de que él haya escrito y luego le haya dirigido a Rodríguez fue como un... Y sale como actor, ¿no? Ajá, y luego sí, también, que por cierto, o sea, para mí Tarantino es como muy Tarantino en esta película, o sea, se permitió casi escribirse el personaje que él hubiera querido desempeñar. Tengo con los pies, igual tengo fijación con los pies de la Voy a pedirle a Salma Hayek que me diga perro en mi cara y eso va a ser más para mí que para la película, la verdad, o sea. Probablemente se fue a manosear después de ese. Sí, por supuesto que sí, o sea, la cantidad de pies que hay en toda la película, o sea, es como si le hubieran dicho, haz lo que quieras, escribe para ti, mijo, o sea. Diviértete. Ajá. Este va a ser un comercial de talco para mí. Y hablando un poco de los personajes, porque justo el personaje de Tarantino, pues también, si volvemos a esto, es el mejor personaje de Tarantino en una película. También, digo, los demás han sido muy casi cameos, o sea, testimoniales, ¿no? O sea, creo que el de Peor Reserva también tiene un poco de diálogos chido, ¿no? Pero en realidad... Ajá, sí, no sale mucho, pero es un buen personaje, pero en realidad creo que también es el más completo de alguna manera.
Y hablando de los personajes, Raúl, de todos los personajes que tenemos en la película, porque todos tienen ciertas particularidades, o sea, desde Juliette Lewis hasta Harvey Keitel, también este pastor enojado con Dios, pero que a la mera hora vuelve y se reconcilia con él, y gracias a esa reconciliación usa la escopeta Cruz, Que la recarga con porque puede ser más incómodo siempre recargar una escopeta. ¿Qué personaje te gusta más y por qué? Yo creo que, híjole, si no fuera por los hermanos Gecko, yo creo que me gusta, es que soy fan de Danny Trejo, entonces también como el estar ahí, el cantinero, el bartender ahí, que es un hijo de puta que no nos quiere porque no son traileros, güey. Pues creo que es bastante peculiar, entonces, pues yo creo que me quedo con él, y yo creo que ya, porque sí, porque la familia sí es más compleja y pues trae como... Pues se complementan entre los tres, como tú dices, el pastor, el hijo, que a lo mejor, pues, no sé quién es, un don nadie, nunca supe quién es, pero está muy cagado tiene rasgos como asiáticos. Sí. Y aparte tiene Ahora es se que lo la hacen forma ver, ese, güey, ¿por qué tu hijo es asiático? No sé, lo hacen ver ahí. Digo, no sé, tal vez. Por la mamá que decía que era la mamá. Pero Es que sabe la foto. se ve la no es foto de la asiático. mamá Sí, y sí, es americana. Sí, es americana. Sí. Yo siempre tenía como... Tal vez lo adoptó, no sabemos. Pues era misionero. O fue un porque sí y ya de la Ajá, historia. porque el actor que teníamos a la mano era asiático y vamos a buscarlo. Porque quiso, güey. Ajá, porque quiso. No hay mucho que explicar en eso. ¿Y ustedes, en los personajes, que creo que también son interesantes? ¿Seth? Sí, totalmente, porque siento que es este personaje malo que todo el tiempo parece que ya no va a ser y luego regresa y es como de nada, sí soy horrible, perdón, compa. Sí, nunca hace algo realmente bueno. Sí. Ajá, y siempre parece que quiere tratar de ayudarlos y como que los comprende o trata de empatizar con ellos, pero pues es una terrible persona, entonces nunca lo consigue. Sí, salvo como esta parte donde hace el acuerdo de, bueno, yo te voy a tratar bien si tú pues, me tratas bien, pero al final de cuentas pues nunca sabes si realmente va a cumplir eso, ¿no? Ya en la última parte donde deja ir no recuerdo el nombre del personaje de Juliette Lewis, no me acuerdo, pero bueno, a esta morra, pues lo hace también porque dice, bueno, ya se murió tu papá, se murió tu hermano, pues ya estaría muy culero de mi parte, ¿no? También yo pasarme de lanza contigo, ¿no? Eso que tampoco es como demasiada bondad. Sí, como que de hecho está muy interesante porque ya aplican como estos códigos de supervivencia. De hecho, los personajes en el momento en el que se revelan estos vampiros, pues no se caen bien. O sea, la familia, tanto los hermanos Gecko y los otros, ¿no? Que son maravillosos, que aparece Richard Roundtree, Ajá. que aparece Tom Savini, que tiene una pistola en el Tom Savini, pito. Sex Machine. El Es Sex otro Machine. buen personaje que lo vuelve a reutilizar en otras películas también. Pues de hecho tienen como el look de motociclista pandillero que siempre aparecería en sus colaboraciones con Romero, porque él al haber hecho los efectos especiales del Amanecer de los Muertos, en una parte de la película llega a ser el cagadero en el centro comercial. Sí, es un motociclista y luego aparecería como o sea, el motociclista zombie en la Tierra de los Muertos, ¿no? Ya en el 2005, pero aquí pues obviamente tiene la pistola en el pito, ¿no? Es maravilloso. Que también saca un cameo de esa arma en Desperado. Sí, la tiene sí. en la madre esta de la guitarra. Sí, al menos es el multiverso, ¿no? Es el multiverso, güey, es un multiverso. No me acordaba que Tarantino salía en Desperado ahorita me dio un Sí, flash. sí, En el baño del que llega a contar la historia, ¿no? Ajá, El chiste. Ajá, el chiste. Sí, sale por ahí en varios cameos. Y aparte creo que la película tiene mucho para tener como estos jalones de historias de otros lados, ¿no? Porque, por ejemplo, la banda de música, ¿no? Que también salen en Los props, o sea, el instrumento musical hecho cuando de persona. transforman a vampiros, es como un Frank Zappa descuartizado y es un bajo. Y luego creo que otro tiene como un saxofón con una cabeza extraña. ¿Y dónde salieron esos instrumentos? Sí. O sea, nunca hay una explicación. O sea, no eran como un hechizo porque pues, aparecen de manera normal y ya después se transforman. Ajá, un hechizo. Son vampiros. Por la trama. Muy bien de la Pero son trama. vampiros aztecas. Ajá, y otro punto es de cuando termina la película, Ya. este plano de que el bar en realidad es la parte de arriba de una Que pirámide. parece una pintura mate, ¿no? Ajá, sí, que va hacia atrás y es como de, los aztecas son los culpables de todo este cagadero, ¿no? Entonces también hay como todo ahí un montón de jalones. A lo mejor es parte de esto que decías de que fue un encargo y dijimos, pues vamos a hacer nuestro propio multiverso. Ya después yo nunca vi ni la segunda parte de esta película, ni la segunda serie también. Yo como me tocó ver la 2 como platica Dios que alguna vez en, no sé, en cable,
La vi porque el protagonista es se me fue el nombre del actor, que es el antagonista en la de Terminator 2. Es Robert Patrick. Él es el protagonista, entonces me acuerdo mucho de esa historia y se trata casi de lo mismo. De hecho, pasa más como una historia de lo del principio que de los hermanos Gecko que asaltan como un banco. Okay. Acá sí pasan todo, o sea, asaltan el banco y llegan otra vez, pero no llegan ahí a Titi Twister, llevan a otro lugar, no me acuerdo dónde es. Pero también es un bar de vampiros. Sí, es un bar de vampiros. Pero no son los mismos personajes. Sí sale, o sea, vuelve a salir Danny Trejo, vuelve a salir el que es el de la banda, o sea, salen casi todos, menos Tarantino, George Clooney, o sea, los personajes principales de acá no salen. ¿Es una secuela o es una secuela? No, se supone que es secuela. Y luego hay una serie también, ¿no? No, y luego sí la tercera Son tres, parte, güey. sí. Y la tercera parte tengo entendido que sí es precuela de la 1. De hecho, hubo un videojuego en el 2001, está bien culero. Por supuesto. Porque Sí, ese multiverso no funciona. Y aparte también es interesante ver cómo todos estos personajes de los que estamos hablando ahorita, tanto Tarantino como Robert Rodríguez, como George Clooney, Salma Hayek, pues Tom Savini, todos estaban en momentos, pues no sé si cruciales, pero importantes en sus carreras, ¿no? De alguna manera. O estaban empezando, o ya habían tenido una carrera y estaban reviviéndola, como el caso de Harvey Keitel, por ejemplo. O sea, todos creo que... Salma despegando apenas, ¿no? Sí, Salma creo que había hecho, pues, Desperado. Desperado. Y la mexicana, olvidé el nombre. el Callejón de los Milagros, ajá. Y de ahí en más creo que no tenía demasiadas cosas, pero sí, no era Salma Hayek, ¿no? George Clooney sí tenía un poco más, pero tampoco... Pues la serie esa de... La de Dar, ajá. Pues de hecho, esa fue la gran controversia, ¿no? Porque George Clooney en los 90s era como este actor que a todas las mamás les gustaba, Ajá. porque salía en ER, sala de emergencias. Chayanne, en Estados Unidos. Y aquí se presenta como todo lo opuesto. Si en la serie de televisión pues era un médico agraciado y guapo y sexy y muy sensual, George Clooney, pues aquí pues sigue viéndose sensual pero es un patán, ¿no? Y aparte tiene un tatuaje tribal todo naco, horrible, muy de la época, así como, claro, voy a ser un tipo malo. Como de flamas, ¿no? Y aparte tiene su aretito, ¿no? Es como... Y sí fue como muy controversial en ese momento porque decían que George Clooney no actuaba, o sea, que salvo la serie de televisión no era buen actor. Sí, que era un galán listo y ya, ¿no? Pero a mí, de hecho, siempre se me ha hecho buen actor. Y aquí hace una gran actuación. Sí, es un buen personaje. Al final de cuentas es un personaje redondo. Y eso, ¿no? Como que estos personajes, pues el mismo Danny Trejo, pues también creo que es muy bien explotado dentro de este vampiro mexa, motociclista extraño. Bueno, Tom Savini en realidad creo que sí ya era un consagrado, ¿no? Pues era una leyenda. Sí, era una leyenda ya del género, de diferentes cosas. Y pues eso creo que también tiene Tarantino en su cine y Robert Rodríguez de alguna manera lo trata de hacer, ¿no? Como buscar estas figuras de culto en ciertas formas y convertirlas dentro de una sola producción, y creo que de Crepúsculo al Amanecer lo hace muy bien. Pero ahora, pues hemos hablado de todo esto que nos gusta, todo esto que porque es una gran película de culto, pero supongo que la película también tiene un buen de errores, ¿no? Hay cosas que podríamos empezar a pues también a señalar, decir, pues que hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, hubiera tenido esto. Entremos como en ese tema, que hay cositas ahí que no les gustan de Crepúsculo al Amanecer. A mí no me gusta decir esas cosas, fíjate. Y eso va a ser muy controversial porque realmente no siento que... O sea, creo que de hecho es una película a mi parecer muy redonda. O sea, sabe dónde cortar y incluso los elementos que pues, la mitología del vampiro nunca queda como muy bien definida, ni también sus transformaciones y sus debilidades. Pero todo es como... La sangre verde. Ajá, pero me parece que es como mucho la herencia del cine de trauma, de hacer pues a la chingada lo que tengas en el momento. Con lo que tengas, ¿no? Ajá. Entonces no me molesta porque para ese momento yo ya estoy comprando la idea e incluso me gusta cuando tienen que volver a resolver el asunto de los criminales, ¿no? O sea, la película trata de retomar ese... Cuando regresa otra vez, sí, que también hace como 3 papeles, ¿no? Sí, hace 3. Sí, como 3 personajes ahí que en algún momento no se cruzan, ¿verdad? Porque uno es el de la frontera, no es es de la frontera, portero, es el El portero. portero y Carlos. y el amigo. el chido, ¿no? Como el criminal. Pero siempre hace Rodríguez eso con este güey. Es que en las trilogías también de ¿Desperados? De Desperado también hace lo mismo. En una es para el padrecito, en otra es cuando trae el parche. Bueno, te digo, pues, pero sí siempre hace lo mismo, o sea, como que lo hace adrede de que tenga varios papeles en la película. Y sí es cierto, no me acuerdo que como que sí, como no había pensado en eso de que regresa como bueno, a ver, el tema de todo este pedo era porque iba a ver a Carlos, ¿no? Como de todo el pedo de esto era que íbamos a ver a Carlos.
probablemente nunca pudo haber salido Carlos, ¿no? O sea, se hubiera acabado la película Sí, y se acabó y nunca supieron, supieron. y al final sí sale Carlos y nos dice qué va a pasar con Carlos. Pero eso me parece muy grandioso porque es como realmente lo de los vampiros es una especie de bache. Ajá, en la historia. Y retoman como la vida normal, así como, no, la verga, ya. Estuvo muy jodido esto, pero Un bache pues, a de ver qué 3 personajes principales, Sí. pero ¿Y nada. creen que le haya hecho justicia, o sea, el tiempo le ha hecho justicia a la película? Ustedes ahora que lo ven esta, pues ya que Más. 19, 29 años. no creo que los efectos hayan envejecido mal. 96. Del 96. 96, sí. Eso quiere decir que tiene, sí, 27 años. 27 años. 27 años, ajá. Me parece que es una buena amalgama de efectos tradicionales y efectos de la época, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho la magia del cine, que era este programa que pasaba en Discovery Kids. Estoy mencionando todos los canales que había de niño. Pero había un programa que se llamaba La magia del cine y tenían un especial de vampiros y ahí hablaban mucho de cómo hicieron los efectos especiales del crepúsculo al amanecer. De hecho, el que salía a platicar, si no me equivoco, era Tom Savini, porque Tom Savini, por alguna razón, siempre enseñaba sus efectos especiales. Pero él trabaja en como efectos especiales en su la Sí, estuvo un rato como involucrado, no total, porque pues, de hecho creo que Savini para ese entonces ya estaba retirado. Ajá, sí. O sea, ya no hacía como efectos como en los 80s. Pero sí fue como una especie de supervisor, pero le dejó como la batuta a Bob Kurtzman, que fue precisamente, o sea, él quedó como el de la idea, pero también quedó como el encargado de los efectos especiales. Y te mencionaban mucho esta transformación que tiene el personaje de Salma Hayek, que hicieron por computadora con esta disolvencia, esta morfología del propio vampiro, que va transformándose a ser como una mujer a esta serpiente, Sí, a este reptil. Y está curioso, no creo que se vea feo. E incluso creo que uno empieza como a valorar el valor de los efectos chafas de los 90s. O sea, incluso vuelves a ver cosas como Mortal Kombat, la primera, y te da un chingo de risa cómo eran los efectos de ese momento. Y cómo nosotros lo vimos de niños, dijimos, güey, esto no puede verse mejor, ¿no? No hay manera de que se mejore. Por supuesto, este es el futuro. 100% Es que yo justo eso me acuerdo cuando vi que fue al amanecer de morro, pues no me acuerdo exactamente qué edad tenía la primera vez que la vi. Y para mí sí fue impactante desde los efectos hasta pues estos criminales, como dices, que no te los pintan como unos villanos así a pleno, ¿no? O sea, tienen como unas capas de, pues sí, son culeros, pero pues también te caen bien un poquito, ¿no? Entonces, ese tipo de cine, cuando estás morro, como que te hace preguntarte diferentes cosas, ¿no? Y después este bache de vampiros, pero los efectos, que a mí sí me parecen espectaculares cuando yo los veía por primera vez, o sea, cuando Tom Savini es el que se transforma como en un perro extraño, ¿no? O sea, Sí. como que le cortan la cabeza y le sale otra cabeza y, o sea, era como de, wow, no es que estoy viendo, ¿no? O sea, estoy como, pero sí, no sé si a este tiempo ya viéndola a la larga sí envejeció bien la película, porque al menos sigue siendo una película de culto, ¿no? Sigue siendo una película que está ahí como de las primeras de Robert Rodríguez, o como inicios de Tarantino, ¿no? Porque creo que Tarantino solamente había hecho Carros de Reserva y Pulp Fiction, nada más, o sea, todavía no tenía, ya era Tarantino, pero todavía no era, Tenía sus guiones, ¿no? Ya había hecho esta película de, ¿cómo se llama esta película de submarinos con Denzel Washington? Creo que se llama Marea Roja. Y Código Flecha Rota, que también son guiones de Tarantino. True Romance también. True Romance también ya hace de estaba, Tony Scott, ¿no? sí. Que aparte siempre está con este tono de los road, ¿no? Sí. El road trip, pero de gente culera. Y pues igual la de Natural. Sí, no, Que ya nada más es historia, porque según... sí, como no le gusta el guión. le está cambian, ajá. le cambian. Incluso ya platicando un poquito contigo, Jorge, como que siempre he estado viendo como tu camino de cinéfilo, y me imagino que debe haber sido como un proceso de adaptación de entender como los personajes como los anteriores, porque tú me decías hace un tiempo que una de tus películas favoritas, y quizás tu película favorita, la que te hizo decir, cabrón, Sí, es cara cortada. claro, sí, tiene mucho que ver con Tiene eso mucho también, que ver sí, con esta cuestión del porque antihéroe. vas conociendo a los personajes con unas profundidades que al final, pues, otra vez, no hablas desde, no sé, los 9 años, una cosa así, 10 años, que dices, ¿por qué si este güey está haciendo todo mal? ¿Por qué no estamos poniendo Ajá, atención, no? ¿por qué me cae bien de alguna manera? No sé, ¿por qué sí quiero que gane, no? ¿Por qué quiero que gane si en realidad... O quiero ver qué más le pasa, ¿no? Ah, también, sí.
Y creo que también en ese sentido la película, pues en 1996, pues sí logra como cumplir ciertas cosas, ¿no? Y a la fecha, no sé si siga, no he escuchado como entrevistas a Tarantino o a Bruno Rodríguez acerca de esta aproximación ahora, ¿no? De cómo, qué aprecio no le tienen a De Crepúsculo al Amanecer, porque creo que, pues a lo mejor como éxitos en taquilla o económicamente no habrá sido el Pues sí fue gran éxito, redituable, pero que los haya levantado como en este punto de sus carreras de convertirlos en, como a lo mejor sí fue Pulp Fiction para Pues Tarantino no estaba tanto porque pues más bien él estaba ya involucrado bajo las cuestiones de dirección y de hecho creo que para el año siguiente haría Jackie Brown. Jackie Brown, ajá, sí. Pero creo que sí fue un despegue más para Rodríguez, porque empezaron a dar más presupuesto, porque luego, después de Desperado, ¿cuál fue la que hizo? Pues creo que Mini Espías, ¿no? Ahí no se gastó nada de dinero este cabrón. No, pero llegaría a ser, creo que en 2005 dobletea con Eros una vez en México y Sin City, ¿no? Sin City. Que sigue aplicando esta modalidad de hacer como una gran producción y como aplica mucho la de Roger Corman, quizás esta filosofía de hacer películas muy baratas, pero que yo tengo control de la producción y la distribución para que así yo tenga mayor ganancia. No me estoy peleando con un estudio porque son mis películas y pues yo las muevo y pues serán unas pendejadas, pero pues, los niños las verán y, sin afán de ofender. pero esa es su modalidad y se le defiende mucho, ¿no? O sea, porque gracias a esto puede hacer otros proyectos que tiene guardados ahí. ¿Y por qué nunca la habías visto? O sea, ¿por qué no te has acercado nunca a Crepúsculo al Amanecer? ¿Qué era lo que...? ¿Robert Rodríguez? Sí, Robert Rodríguez, o sea, le defiendo eso, pero como que nunca ha sido un director que me gusta, y sobre todo porque me parece como muy vergonzoso que Robert Rodríguez sea como el pináculo que tuvimos en los 2000 y en los 90 de un director mexicano, o sea, porque dices, güey, ni siquiera es mexicano, ¿no? Pero quiere empaparse de esta cuestión de lo mexicano con esta fascinación por hacer tacos. De hecho, me acuerdo mucho que en Sin City, cuando ponías el material adicional, te enseñé a hacer tacos y pinches tacos culeros. Siempre en sus DVDs ponían 10 minutos y cocinando con él. Sí, o su banda. Digo, o sea, es más como con esta reflexión de la persona que se empapa de la cultura mexicana, pero que no es mexicano, como si... y tomar como las cosas clichés y ponerlas, sí. ¿no? Y como la pirámide, ¿no? Al final de la película. Pirámide, Machete, o sea, toda esta cuestión de recuperar actores que fueron también pochos en su momento, famosos como este Chic, y bajo esta cuestión como que es un referente de la cultura norteamericana, México-norteamericana, de la frontera, pero no es mexicano. Entonces, pero a mí siempre me causó como este dilema del discurso que se le apropió o que no se le apropió, porque vamos, yo no creo que Robert Rodríguez diga, oh, sí, yo soy mexicano. No, o sea, como que él entiende pues, su fascinación y las cosas que ha construido, pero se le fue dando este término. Pero creo que también es muy noble esta cuestión de producción, porque vamos, él siempre ha hecho las cosas por como quiere, incluso las propias películas de gran producción como quiere. O sea, incluso es muy defendible cuando en Sin City le quitaron el crédito del gremio de directores porque trajo a Frank Miller, ¿no? a dirigir, y Frank Miller, de hecho, él había salido del gremio de escritores de Norteamérica cuando no respetaron su guión de Robocop 2 y 3. O sea, porque él dijo, no, chingada, o sea, no están haciendo las ideas que yo quiero, entonces pues yo me voy a alejar de este gremio y va a estar trabajando para hacer Sin City. Le dice, oye, pues tú eres el realizador de Sin City, me gustaría que trabajaras conmigo como codirector, y aparte trajeron a Tarantino como codirector invitado, ¿no? Y eso le valió como, no, pues tenemos que quitar, no vas a poder ganar un Oscar. Y es como, güey, no uso sombrero mexicano todos los días, ¿no? O sea, no necesito un Oscar, o sea, hago las cosas que quiero, o sea, y eso me parece muy noble. O sea, a pesar de que no conectamos así, pero sí es bonito, o sea, ya en este paso como que empiezas a aceptar como estas relaciones que van quedando. Y tú, Gaby, que la habías visto hace mucho tiempo y que volviste ahí ahora esta semana para la tarea. Jerry. ¿Qué opiniones te generó en cuanto a la comparación? ¿Te acordabas que era así de buena? ¿Te gustó más?
qué recordabas, cómo fue acercarte ahora. Después también pues de todas las referencias que vas acumulando pues en todo ese tiempo, ¿no? Pues para empezar, yo no sabía que tenía nada que ver con el director de Miniespías, o sea, nada que ver. Y, o sea, ustedes estaban mencionando lo que ustedes vieron primero de Rodríguez. Yo vi primero Miniespías, perdón, o sea. No, pues está chido. No. La edad. Sí, claro. Sin llorar. Y también como que me había tocado verla en estas situaciones de son las 10 de la noche y estoy viendo televisión. Estás cambiando. Ajá. Y de repente sale esta película, pero nada más desde llegar a la idea de wow, esta es una película de vampiros, o sea, a pesar de que en los primeros 40, 50 minutos de la película no hay absolutamente nada que ver con vampiros. Una emoción. Ajá, y o sea, le recordaba como más del lado de una historia tipo Tarantino, así, de criminales. Sangre y road trip y todo lo demás que ya habían mencionado, y como que tenía muy olvidado el lado de pues de bar, esto ¿no? de Rodríguez, todo lo asqueroso y exagerado y ridículo que puede llegar a ser, y lo aprecio mucho. Hay que mencionar que también es muy interesante la construcción geográfica del bar, o sea, es un lugar muy bonito visualmente y con estas luces neón y como que no se vuelve confusa la acción, porque vamos, ya el último acto ocurre pues allí en el Gran Estelar, ¿no? Ajá. Como si fuera una pelea de lucha libre. Sansánico, Panteón. Además como que uno pensaría, ¿qué onda con que en cada mesa hay una chica bailando? No se vuelve molesto en cierto punto, y luego nos dan esta escena del tipo que está como tratando de acomodar dominós y se le siguen cayendo porque la chica Está baila y es bailando, como, sí. ¡ah! Ahora también estaba muy clara esta parte, me acordé cuando ya cruzan la frontera y le dice Seth a Harvey Keitel, el chofer, ¿no? Que le dice, vas derecho, hay una calle, a la izquierda y llegas. O sea, de la frontera, esa es una significación, ¿no? Vuelta a la izquierda y llegas, vas a ver un bar muy bonito que dice Tip Twister. También es como de, mira, qué sencillo llegar al destino, ¿no? Y con carros. Y sí hay un montón de cosas así como, que yo cuando ya lo ves ahora dices, en realidad no creo que sean como huevonadas de guión. En realidad creo que es todo, vamos a generar esta simpleza dentro de una historia que va a tener un montón de elementos, porque justo cuando sucede ya todo el cagadero, ya no hay una lógica en cómo se transforman o quién se transforma o de dónde entran o por qué entran, porque de repente hay 200,000 murciélagos afuera, todos entran y son 200,000 ya vampiros transformados, ¿no? Y esta parte de la escopeta, los condones que tienen agua bendita, o sea, empieza a haber un montón de cosas que es como diversión, o sea, yo creo que pues eso, de hecho esa parte donde entran, donde tienen las cajas de todos los trailers que se roban, ¿no? y es súper divertido que dices, no mames, yo quisiera estar ahí haciendo, crear mis propias armas, güey, por eso está bien cagado. Mientras yo la veía pensaba, me hubiera encantado escribir esto, o sea, tiene que haber sido tan divertido decir, sí, y luego el vampiro se transforma en qué, a ver, o sea, ya sacándotelo así de donde se te ocurre, y luego en serpiente, y como en hombre lobo, y nada más le crece la frente, y luego cuando le cortan la cabeza le sale otra, ¿por qué no? O sea, ya lo que sea es posible, o sea. Sí, creo que es muy divertida toda esa parte, eso de las armas, o sea, me sorprende como de, bueno, a ver, Super Sockers con agua bendita, eso es normal, ¿no? De alguna manera lo esperas. Nos acaban de demostrar. Pero ya después vamos a agarrar condones que aparte creo que tenían como una marca específica, ¿no? Sí, No recuerdo, y también tiene que ver con este humor ahí que están manejando, ¿no? Y el morro aventando condones a siniestra, estrellando vampiros. O sea, es que, de hecho, lo curioso es que todo el espacio, vamos, cuando llegan a este bar, si tú no tienes un antecedente de que son vampiros, vas sintiendo como la tensión de el Tarantino la va a cagar. Va a hacer algo, va a hacer algo y va a ver como este enfrentamiento. Va a haber este enfrentamiento de pistoleros en un bar, o sea, porque aquí va a pasar algo, ¿no? Desesperado ahí adentro. Desesperado, pero de pronto pasa lo de los vampiros, ¿no? Es como, ¿qué pedo? Sí, porque de hecho sucede eso, ¿no? Está Richie con Satánico Pandemonium en este pedo de que le pone el sí, todo bien, pero lo no empieza a fue besar y llega entonces uno de los personajes de Chish con los otros güeyes que fue el que madrearon. Estos güeyes me madrearon, me patearon y empieza todo el cagadero
parece que les ganan, ¿no? De ya Se levantan. pone y ya empieza todo el desmadre. Y ahí la lógica se va de vacaciones. Se va por el caño. Y empezamos a ver. Sí. Pero creo que justo, no sé cuál sea el secreto de esta película en específico, porque ese tipo de cosas las hemos visto en otros muchos lugares donde llegan a un punto donde dicen, bueno, ya no podemos armar todo lo que hemos creado, no tiene una forma de armarse lógicamente, entonces vamos a hacer un cagadero para ver si lo salvamos. Y no funciona, no pega, no cuaja nota, hasta dices, Creo que es el valor de que en un principio se toma muy en serio. O sea, y porque vamos viendo otros ejemplos de películas que hacen esta referencia al cine Grindhouse, al cine gamborrero de la época, en donde lo ven como un tono sardónico, o sea, como sarcástico, como más inteligente que el propio género, ¿no? Que es como metanarrativo, pero aquí no se lo toman así, o sea, aquí como que, o sea, se mete de putazo la cuestión del vampiro y el calzador del zapato, que era esta cuestión de una película de crimen, ¿no? Y la película de crimen quiere seguir subsistiendo a pesar de los vampiros, o sea, y eso me parece maravilloso. Es muy difícil hacer eso porque cuando empiezas a hacerlo en guiones te das cuenta de que necesitas como una gran habilidad de plantear como los dos tonos sin que uno le gane al otro o que le tengas mayor afecto, porque otro director hubiera tenido como mayor afinidad a la cuestión del vampiro y aquí no, aquí de hecho el vampiro es el aderezo, o sea, toda esta... es un clímax ahí dentro de todo el cagadero. Sí, dentro del cagadero, y eso es lo que lo hace pues, funcionar con una grandilocuencia. Muy bien, bueno, pues estamos llegando al final de este bonito episodio sobre vampiros y criminales. Y bueno, para terminar, me gustaría que cada uno de ustedes nos dé un comentario sobre la película general, en fin, si digamos, no sé, la recomiendan a capa y espada, si se acercan al cine de Robert Rodríguez con Mini Espías y vean las 4 películas, 5 películas y el reboot. No, bueno, con el reboot son 5. Entonces, bueno, que hay mucho material, eso es una buena noticia, no se van a aburrir. No se van a quedar con ganas de más. Quiero que alguien haga una tesis de Mini Espías. O incluso el cine de Tarantino, porque pues también, exactamente, aunque no es una película, digamos, de él, tiene muchísimo de Tarantino, ¿no? O sea, y como decías, ¿no? Del primer Tarantino, ¿no? Del Tarantino de Perros de Reserva y del Tarantino de Pulp Fiction tiene mucho, o sea, esa primera escena. El Tarantino que no se calla. Sí, exacto, que es bla, y vamos a seguir hablando, y no importa que esté pasando lo que esté pasando, vamos a tener un diálogo muy interesante, ¿no? Porque a mí, yo me quedo mucho con esa primera escena, con la parte de la relación de servicio. O sea, a mí me encanta esa escena, o sea, está muy bien hecha, te presenta a los personajes, bueno, a los hermanos en este caso, que son los únicos que sobreviven de esa escena, y te los pone como muy claros, ¿no? Richie, el psicópata. ¿Se mueren las chavas? No, huyen, ¿no? Huyen al final, pero no, sí. Digo, no sobreviven en el sentido de que ya nunca van a volver, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué comentarios finales si quieres empezar tú, Raúl? ¿Ah, yo? Para acá. No, pues que si quieren empezar a empaparse de Rodríguez, pues que sí empiecen con eso, con esa película, para que sepan a lo que van. Porque pues ya de ahí en adelante, pues ya todo se te hace normal, ves Machete, puedes ver bueno, Sin City pues es parte de un cómic como tal, también es como muy, pues explosiones por todos lados, balaceras y la madre, ¿no? Pero para empezar con, entrar un poco en el cine de Rodríguez, creo que es la tarea, ¿no? Para que la vean, está bastante agradable. No, creo que no está en streaming, yo la estuve buscando, no la encontré más en Killer, digo, la vi. Tengo el DVD ahí. Está a la Yo también venta tengo un en DVD, Prime. güey. ¿Está a la renta? A la venta y renta en Prime, sí. Está como 25 o 50 pesos, ¿sabes? Yo pagué 39, así preciso. Está en YouTube. Sí, digo, está en internet, eso está seguro. Si sabes buscar todo, está en internet, pero aquí sí Por la vía legal, promovemos, está pero en Prime. no vamos a decirles También un dato que se nos estaba olvidando, hay una película también de él que también nomás la vi una vez y es completamente distinta a todo su cine. Pues tenga que ver por el guión de Kevin Williamson, que se llama The Faculty. Claro, de los Esa creo que es la menos Rodríguez, güey. Entonces, es como muy de pues, si quieren ver algo, ¿no? De jóvenes estudiantes de terror, ¿no? Pues fue derivado del éxito de Scream, ¿no? me estaba acordando y dije, falta una que
no tiene nada que ver con... Que es con este vato que también sale en Sin City, ¿no? En las de güey. ¿Cómo se me fue? Con el Elijah Wood. No, El otro, No, güey, el el otro, que sale güey. también en 30 días de noche, Cheaper Heart, güey. Ah, Y ojos así. sí, sí, olvidé su Ah, nombre. ¿Se acuerdan de? ¿Se acuerda alguien de él? Bueno, este güey, el que sale en estas películas. Pero sí sale el Elijah Que Wood. sale en Oppenheimer, güey. De hecho, Sale en Oppenheimer. Sí. Pero también sale el Elijah Wood ahorita que dijiste. Josh Hartnett. Josh Hartnett. Sí, Josh Hartnett. Bueno, sale en The Faculty. Sí, está bueno ese de The Faculty. Sí, o sea, pues para ver algo como la contraparte de Crepúsculo, recomendaría esa película Sí, también. de estos bichitos que se les metían en la piel, ¿no? Está para eso. Tengo mucho que no ver. Sí, yo también, creo que solamente la he visto una vez. Sí, yo también. En el Azteca 7. Ajá, algo así. Por partes. Gaby. A mí sí me gusta mucho, o sea, yo soy muy fan de ese tipo de cine, se sabe, y mi ciclo de cine fue prácticamente como por ese lado de lo asqueroso y absurdo, entonces soy muy fan de esa parte. Y digo, yo no recomiendo precisamente hacer el camino que yo hice con Rodríguez, yo sí empezaría por aquí y posteriormente quizá Mini Espías, si es que alguien no ha visto Mini Espías, que tampoco es necesaria precisamente, esa se la pueden saltar. Pero la verdad no he visto la 2 y la 3, ni la serie tampoco, pero este en particular a mí me gusta mucho y el guión creo que es una cosa muy bonita en general. Y visualmente también es muy divertida la sangre verde y todo este asunto es... Ajá, casi ridículo, entonces le quita un poquito lo asqueroso. Ajá. Muy bien, Deus. Estaba pensando de películas de vampiros de los 90s que realmente... Vampiros de Carpenter. Que de hecho creo que es un derivado. Pinche película horrible. Pero tiene una gran actuación de James Woods. Sí, o sea, creo que quizás la más parecida que pueda encontrar, incluso me parece superior, es la que hizo Catherine Bigelow, la de New York Dark, que también es como vampiros fronterizos, ¿no? Como que viven en carretera. Pero mientras que una es como un tono serio y aterrador, aquí se toma las libertades de ser una gran comedia, una gran película de splatter, de gore. Y es una película inteligente en ese sentido, o sea, porque sabe lo que es y le tiene aprecio a las cosas que referencia. Y pues, la verdad es que sí, es una grata sorpresa y creo que en comparativa con las películas de vampiros de los 90s, vamos, o sea, el único referente que tengo ahorita es Entrevista con el vampiro. Entonces me parece que es una gran defensora del cine vampiro noventero. Sí, claro, creo que es una película que, como decíamos, a la distancia, a los 27 años que tiene, al crecimiento, digamos que podríamos hablar de uno que es Tarantino y el otro que es Robert Rodríguez, que han tenido durante sus carreras, pues creo que revalora un montón de cosas, ¿no? de ambos creadores. Hablábamos un poco también de los actores, de cómo sus carreras pues, se fueron para otros lados, ¿no? O sea, ¿quién pensaría que Salma Hayek comenzó siendo una satánico pandemonium, ¿no? O sea, es como algo, o como decías, que George Clooney, el gran galán de una serie dramática de unos médicos en un hospital que salvan gente y se enamoran y todo eso, se convierte en un asesino serial, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas creo que a mí siento que le da mucho valor a este tipo de películas donde los creadores se atreven a sacar incluso a los actores de sus zonas como comunes, ¿no? Y llevarlos a lugares así de interesantes. Es una gran película, a mí me encanta de cómo van a hacer, sinceramente sí, el hecho de que yo sí valoro, y me acuerdo mucho que es curioso porque yo recuerdo que a mí no me dejaban ver películas como sangrientas o ver películas de crimen, de terror, pues algunas, ¿no? Digamos que mi papá pensaban que Chucky era muy amigable, entonces la podía ver sin pedos, aunque yo nunca la había visto, pero ellos me dejaban verla porque pues, era un muñeco, no había ningún problema. Pero, por ejemplo, hay unas películas de crimen en específico, no las podía ver, pero esta película recuerdo que sí tenía como carta libre para verla, entonces yo la veía y la veía, y me encantaba, ¿no? Sí me gustaba mucho. Eres papás de Jorge. Y sí me acercó bastante bien a eso, y bueno, pues nada, la verdad es que es una gran película. Muchas gracias, Deus, por estar aquí en Reseñañeras. Gaby, muchas gracias. Raúl, otra vez, muchas gracias. Hoy no está Jerry, hoy sí está Lara, pero está de aquel lado para la producción. También Marco por ahí anda, no sé dónde está, pero por ahí está. Y bueno, pues muchas gracias por seguirnos viendo. Ya saben, suscríbanse, compartan el video. Esto lo estamos grabando en vivo con público real, como ya les hemos dicho, no son risas grabadas, pero lo van a ver
el sábado. Así que hola sábado a todos. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos viendo. Compartan, vengan a la torre, vengan a los ciclos de terror, donde después de cada película Deus tiene charlas, la verdad, muy interesantes sobre el tema. Acérquense a toda esta sociedad y grupo de amigos que nos encanta el terror y el cine y nos divertimos mucho viéndolo y hablando de él. Y antes de despedirnos, tenemos un mensaje de la producción. Recuerden, nos vemos en las sombras. Bye.